Muy buenos días, mi nombre es Nubia Fernanda Sánchez Bello. Yo soy la coordinadora de investigaciones y publicaciones científicas de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación SCARE. Yo soy médica cirujana, magíster en epidemiología clínica y el día de hoy quiero compartir la experiencia que desde la SCARE hemos tenido con el uso de webinar para educación continua. Quiero aclarar que esta experiencia corresponde al año 2019 y que por ahora no es en ningún momento es comparable con la experiencia 2020, pero queremos dar a conocer lo que hemos aprendido con nuestra experiencia en el 2019. Bueno, no es un misterio ni es historia vieja, de hecho, que estamos en la era digital, todo se mueve a través de la información digital, todo avanza rápidamente, la pandemia lo hizo aún más evidente. Ahora que el mundo entero está digital, desde luego las ciencias de la salud no son la excepción. Actualmente toda la información, toda la actualización de ciencias de la salud se da de forma digital, de forma constante, avanza muy rápidamente. Entonces, de forma que ya pasamos de esta fotografía en blanco y negro a esta ya más moderna con tablets en mano, en la cual intentamos mantenernos al día con toda esta información. Y aunque las dos imágenes son muy distintas, tienen muchos siglos de diferencia, ambas tenían algo en común, y es el objetivo de encontrar la mejor evidencia disponible para dar una atención oportuna y de buena calidad a los pacientes. Entonces, en este momento en todas las ciencias tenemos este flujo constante de información. Si pensamos solo en ciencias de la salud, estamos hablando de más de 5.000 revistas científicas solo en Medline. Se publican más de 50 millones de artículos desde 1665 y más de 50 millones en muchísimos repositorios. Cada año se publican 2 millones de artículos o más. Y existen estimaciones que dicen que al menos hasta 2014 ya teníamos casi 30.000 revistas indexadas. Entonces esto es mucha información que se actualiza rápidamente. Y tenemos entonces a los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud son profesionales que normalmente están muy ocupados, trabajan en base a turnos, su tiempo libre es muy limitado y están atendiendo normalmente actividades que son muy demandantes física y psicológicamente. Entonces, en ese contexto nos queda la pregunta, ¿cómo nos mantenemos al día? Los profesionales ya cuentan con una educación formal, obtuvieron su título, lo que significa que para cuestiones de actualización o de mejorar, complementar la práctica de alguna forma, nos deja la educación informal, que es una educación inferior a 160 horas, la cual nos puede permitir acceder a ciertas certificaciones y pues desde luego a una actualización en la información que se vaya renovando. Entonces aquí es cuando aparece el SCARE. Nosotros desde SCARE tenemos un propósito superior, integrar a cuidadores velando por su excelencia y desarrollo profesional para hacer de la atención en salud un camino seguro, solidario y humanizado. Entonces, en concreto, para el desarrollo profesional, nosotros nos hemos enfocado muchísimo en la educación informal y ofrecemos educación continua en estas modalidades de educación informal. Nosotros hacemos cursos, hacemos congresos y recientemente, en especial desde el año 2019, empezamos a meterle mucha fuerza al tema de los webinars. El webinar definido como una educación online que es sincrónica, que nos permite realizar conferencias y permite que los participantes interactúen con el conferencista, que es una novedad respecto a lo que nos traen los cursos virtuales. Tenemos esta interacción en vivo con el conferencista, el tutor o los otros participantes. Entonces se nos presentó como esta respuesta a los profesionales que buscan cómo actualizarse, pero no tienen tanto tiempo para desplazarse a algún lugar o para buscar ciertas cosas, decidimos colocárselo ahí, al alcance de la mano. Entonces, ahora sí, vamos a conocer cuál fue nuestra experiencia en el 2019. En 2019 tuvimos la oportunidad de realizar un total de 30 webinars de muchos temas variables. Aquí coloco cuáles fueron los principales. Tuvimos 8 webinars sobre temas laborales generales, de contratación y demás. 5 que se hacían referencia hacia el riesgo jurídico, concretamente como a cómo evitar demandas, cómo mantener una documentación adecuada al momento de atender al paciente. Tuvimos 2 webinars en relación a la salud ocupacional de los profesionales de la salud. 5 que tenían que ver con un mix de varios temas académicos como traumatología, bioética, manejos de la vía aérea. Como somos la Sociedad Colombiana de Anestesiología, desde luego tuvimos 10 webinars relacionados con temas de anestesia, pero en general todos nuestros webinars tenían ese público objetivo de profesionales de la salud.
¿Cómo funcionaba toda esta cuestión de nuestros webinars? Primero teníamos que hacer una difusión de la información. Entonces nuestra programación trimestral se publicaba en página web y mes a mes, semana a semana, se iban pasando pequeñas noticias en las redes sociales indicando hay webinar de tal, hay webinar de tal, no olviden el webinar, tal, tal, tal. Los interesados, pues desde luego daban clic en el link y se inscribían. Esta inscripción nos permitía hacer más o menos establecer como cuántas personas iban a acudir a cada webinar y nos permitía también enviarles un recordatorio a estos participantes el día que iba a ser el webinar, diciéndoles, por favor, recuerda, el día de hoy tenemos un webinar a tal hora, a tal hora. Luego el webinar. Nuestros webinars decidimos que la mejor hora para presentarlos era en horas de la noche, tipo 7, 8 de la noche, porque es un horario bastante cómodo para muchos profesionales. Hay unos que salen de turno, otros que esa noche descansan, entonces es un horario que resulta bastante cómodo. Teníamos la presentación a cargo de un tutor experto que conseguíamos y al final de la sesión se daba un espacio de 15 minutos para preguntas. Cuando se acababa el webinar y se cerraba, se enviaba automáticamente una encuesta de satisfacción a los participantes, la cual evaluaba distintos aspectos con una escala Likert de 1 a 5. Y concretamente para los que son afiliados al SCARE, se ofrecía una prueba de conocimientos que buscaba otorgar un certificado a aquellos que la respondieran al menos un 60% correctamente. ¿Cuáles fueron los resultados de estos webinars? Tuvimos un total de 1.363 participantes. En promedio teníamos 35 participantes por webinar. El webinar que tuvo mayor acogida fue el de monitoreo de la profundidad anestésica con 178 participantes conectados. Aquí tenemos el número de asistentes por cada tema de webinar, ¿no? Naturalmente, como Sociedad Colombiana de Anestesiología, la mayor proporción de asistentes fueron a los webinars de anestesiología, era como el que despertaba más interés, pero también tuvimos asistencias considerables en los webinars relacionados con temas de trauma y con temas laborales. Nuestras encuestas de satisfacción preguntaban por esto: satisfacción en general, satisfacción con nuestro proceso de inscripción y la pertinencia de la temática para el ejercicio profesional, además de qué tanta era la experiencia del tutor, también de 1 a 5. En general, las encuestas de satisfacción fueron muy buenas, la satisfacción de los participantes con cada aspecto fue bastante alta, particularmente el proceso de inscripción resultó ser bastante agradable para ellos. En cuanto a los temas de webinar, los temas que más llamaban la atención normalmente eran los temas de trauma, son los en los que se observó una mayor satisfacción. Sin embargo, también tuvimos el webinar mejor puntuado, fue un webinar de bioética que se llamaba Dilemas bioéticos al final de la vida. Fue un webinar que gustó bastante y tuvo una muy alta tasa de satisfacción, pero en general los webinars de trauma y de vía aérea eran los que más gustaban, aparte de los de anestesiología. La experiencia del tutor, lo mismo, también tuvimos buenas calificaciones de nuestros tutores, principalmente los de trauma y los de vía aérea. Respecto a la pertinencia para el ejercicio, lo mismo, calificaciones muy buenas, casi todos consideraban que los temas presentados eran bastante pertinentes para el ejercicio. Nuevamente, vía aérea lo consideraron tremendamente pertinente. En general, todos tuvieron muy buena calificación en este aspecto. La prueba de conocimientos, como les decía, solo la aplicábamos a nuestros afiliados, porque a ellos sí les podemos otorgar, digamos, este certificado y hacerles cierto seguimiento. Un 93% de los asistentes fueron quienes participaron en esta prueba de conocimientos. En promedio obtenían puntajes de 67 puntos. Un 71% de los que presentaron la prueba la pasaron y por lo tanto obtuvieron su certificado. La mejor prueba en promedio se obtuvo en uno de los webinars sobre temas médico-legales. Entonces, en conclusión, ¿qué ha aprendido la SCARE con toda esta cuestión de los webinars? La primera experiencia que tuvimos es que es muy importante comunicar adecuadamente que tenemos algún tipo de webinar. Existe una encuesta escrita por Ali y colaboradores que tengo en mis referencias al final de la presentación, en la cual él indagó por qué razón los médicos no asistían a estas actividades de educación continua. La principal razón es porque no se enteran de estas actividades. Entonces, nuestros primeros webinars realmente no tuvieron una gran asistencia, entonces fue necesario refinar bastante nuestra estrategia de comunicación. Nuestra área de comunicaciones colaboró bastante con esto, ponernos mucho las pilas en cómo difundir esto. Se planeó una estrategia con anticipación antes de llevarla a cabo y escuchamos mucho a quienes asistían a los webinars. Les preguntamos qué temas les interesa,
qué tipo de conferencistas quisieran ver y los escuchamos bastante. Entonces es muy importante tener en cuenta que si yo quiero que mi actividad tenga éxito, tengo que darla a conocer, tengo que difundirla adecuadamente. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo la difundimos desde nuestra página web y en nuestras redes sociales. Es muy importante, nosotros, desde luego nuestro público normalmente tienden a ser anestesiólogos, pero quisimos vincular a más personas. Nosotros en la SCARE tenemos el Fondo Especial de Auxilio para Demandas, el FEPASDE, y ahí afiliamos a muchos otros profesionales, no solo anestesiólogos. Tenemos casi 60.000 afiliados, los cuales, de hecho son más de 60.000 afiliados, que participan también de nuestras actividades. Entonces nuestra intención fue no dejar estos temas solo para anestesiólogos, vincular a más personas. Entonces esto nos llevó a buscar nuevos temas que fueran afines para todos. Y a la larga estos fueron los webinars más exitosos. Los de trauma y los de vía aérea eran de mucho interés para muchos profesionales. Eso permitió que se acercaran. Incluso llegamos a tener acogida un 7%, ni siquiera eran afiliados y se interesaron por estos temas que estaban puestos a disposición de ellos de forma gratuita. Esta es una hipótesis que tenemos de todo lo que tuvimos, y es que de pronto la satisfacción y la utilidad que tiene el webinar podrían estar relacionados. La mayor satisfacción lo encontramos en temas de trauma y de vía aérea, que son temas como más prácticos, que es más fácil ponerlos en vivo en la práctica clínica diaria. Entonces pensamos que de pronto el hecho de que sean más inmediatamente útiles brinda una mayor satisfacción y atrae más personas, resultan de mayor interés, pero esto lo dejamos como una hipótesis planteada inicialmente en base a lo que hemos visto. Sobre nuestra prueba de conocimientos, la prueba se aplicó solo a afiliados, pero esta prueba no consideramos que ni la nota que dan ni el número de participantes nos den una evaluación verdaderamente objetiva y significativa de si existió algún tipo de transferencia de conocimiento durante el webinar. Determinar si efectivamente los que participaron aprendieron algo que fue significativo y les sirvió para algo, tendría que explorarse de una forma distinta. La prueba de conocimiento simplemente la utilizamos para ver a quién podríamos entregarle un certificado y entregárselo. Y esto también nos dio pie a una nueva hipótesis que esperamos ensayar en un futuro, que es determinar si la obtención de un certificado favorece la participación o da mayor interés para que las personas quieran participar en los webinars. Entonces, así ya para nuestro cierre, ¿qué ventajas hemos encontrado con los webinars? Primero y muy grande, son muy costo eficientes. Necesito menos personal para montar un webinar. Definitivamente, como no necesito espacio físico, es un ahorro significativo. Puedo tener a más de 1.000 personas conectadas sin ningún problema, con la misma estrategia y estructura que se me conectan dos. Evitan desplazamientos de los profesionales que, teniendo en cuenta que tienen tan poquito tiempo y a veces es tan difícil cuadrar ciertas cosas, no tienen que desplazarse a ningún lugar. A estos webinars pueden asistir desde el trabajo, desde la casa, donde les quede más cómodo. No es inusual tener, por ejemplo, en el caso de los anestesiólogos, que nos hablaban en el momentito que tenían libre de salas de cirugía y se conectaban al webinar. Y un aspecto muy importante ha sido la interacción con los tutores. Esto les ha permitido no solamente poner atención a la conferencia, sino también interactuar bastante, hacerles preguntas. Incluso de los mismos webinars hemos tenido pistas y muchas otras cosas sobre cómo montar otros webinars, viendo qué temas les interesa, qué dudas quedaron de los webinars anteriores. Estas son las referencias que utilicé para construir mi presentación y les quiero dar muchas gracias por haber escuchado mi presentación y los invito a que sigan utilizando los webinars como una estrategia aún más válida en estas épocas. Muchísimas gracias.